Bien, y justamente para aterrizar y conocer cómo reciben las micro, pequeñas y medianas empresas esta línea de crédito con garantía estatal, está con nosotros Juan Pablo Suet, él es presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Tuvimos la oportunidad de conversar con usted en Tele 13 Tarde y una de sus inquietudes era justamente saber cómo el millón de micros, pequeños y medianos empresarios iban a acceder a estos créditos. Nos adelantó que durante esta tarde iba a tener una reunión con el ministro de Hacienda. ¿Qué respuesta le dio frente a esa inquietud? A ver, bueno, hoy día los tres temas más importantes para las pymes, uno era la tasa, que ya va a ser 0%, que es una tasa inédita. Lo segundo era la rapidez. Nosotros necesitamos colocar estos fondos en los próximos 30, 45 días. No se saca nada llamar a los bomberos el día siguiente del incendio. Por lo tanto, la rapidez es importante. Y lo tercero, la masividad, que es lo que dice usted. Hoy día existen 1 millón de micros, pequeñas y medianas empresas, de los cuales solamente 150.000 son clientes de la banca, o sea, solamente un 15% de ellos. Hay otro porcentaje también importante que son clientes de Banco Estado. Y el número que estuvimos trabajando hoy día a la tarde con el ministro de Hacienda es cómo vamos a llegar a ese millón de clientes. Estimamos más o menos que a través de la banca vamos a llegar a cerca de 200.000, más Banco Estado podemos llegar a otros 300.000, pero todavía hay un desafío de que hay 500.000 emprendedores o microempresarios a los cuales vamos a tener que ver cómo podemos llegar con esta liquidez que se necesita que sea en las próximas semanas, porque ya en los próximos meses puede ser muy tarde. Claro, y de aprobarse este proyecto en el Congreso, otra de las inquietudes que planteaban como pequeños y medianos empresarios es cómo se puede acceder a estos créditos, es decir, qué papeles juntar, dónde ir, en definitiva, cómo pedir la plata. ¿Hay mayor claridad respecto a ese punto? No, eso va a tener que ser dilucidado los días de mañana, probablemente hasta el martes. Acá hay dos temas que van a correr en paralelo para que esta liquidez llegue a las personas. Lo primero va a ser, como bien dijo usted, que esto va a entrar mañana al Congreso y necesitamos que ojalá se apruebe esta semana a más tardar para que estos fondos ya puedan ser empezados a colocar en el mundo de las pymes, en el mundo de los emprendedores. Y lo segundo va a ser trabajar con el presidente de la Asociación de Bancos, con los mismos bancos, de cómo se va a operativizar este tema que puede ser muy burocrático. Acceder al FOGAPE nunca ha sido fácil, ahora va a tener que ser con menos papeles, pero también tenemos que considerar que la banca está teletrabajando, muchas sucursales están cerradas, por lo tanto existe una incógnita muy grande de qué papeles tienen que juntar los emprendedores, dónde los van a tener que llevar, quién va a hacer todo este proceso de trámite y cómo van a poder en el fondo llegar a tener esos créditos dentro de sus empresas. Esas son incógnitas que debieran dilucidarse esta semana y es parte del trabajo que vamos a estar haciendo tanto con el Ministerio de Economía como con el Ministerio de Hacienda. Claro, hoy día también usted compartía con nosotros que 7 de cada 10 emprendedores no tienen acceso a los bancos, o sea, no son sujetos de créditos. Con los lineamientos entregados por el gobierno, ¿cree que eso se va a solucionar? Mire, lamentablemente yo creo que la banca, aunque quiera, no va a ser capaz de entregarle esta liquidez a todas las empresas, a todas las micros, pequeñas y medianas empresas, principalmente por varios números. Hoy día solamente el 15% ya los bancos le prestan plata, hay un 85% de empresas que hoy día no tienen, no son sujetos de crédito. Por lo tanto, las áreas de riesgo los bancos van a tener que entrar a ver cómo prestarle plata a un emprendedor. También nosotros entendemos que cada vez que le prestan 100 pesos a una pyme, 1 peso es de los dueños del banco, pero 9 pesos son de los ahorrantes, de los depositantes, de una abuelita que tiene su ahorro dentro del banco, por lo tanto también hay que tener mucho cuidado cómo se prestan estas platas. Y en ese sentido, obviamente, hay que ser muy cuidadosos de cómo vamos a llegar a esas otras 700.000 micros, pequeñas y medianas empresas, y por eso también conversamos hoy día con el ministro de cómo utilizar a Corfo, a Cercotec, a los mismos factoring, a tasas obviamente mucho más bajas, y otros organismos financieros que a lo mejor pueden ayudar en cómo estos 24.000 millones de dólares pueden llegar a la economía, que insisto, tiene que ser en los próximos 30 días, porque probablemente si nos demoramos 60 días en este proceso, vamos a ver empresas quebrando, vamos a ver puestos de trabajo que se van a ir perdiendo y obviamente eso va a generar una crisis mayor. Justamente en esa línea, ¿cuáles son las estimaciones que ustedes tienen respecto al impacto que va a tener la pandemia? Nos hablaba que de extenderse, por ejemplo, hasta septiembre estaría en riesgo cerca de 1 millón de empleos y que costaría años recuperarse. Así es, mire, la verdad es que si logramos parar el virus en los meses de mayo, junio, como lo está estimando, por ejemplo, el Banco Central, que en julio podríamos retomar cierta actividad económica, más o menos nosotros estimamos que podríamos ver del orden de 30.000 empresas en quiebra y se perderían 250.000 puestos de trabajo. Eso más o menos sería una tasa de desempleo del 11%. Pero si en los meses de invierno tenemos rebote, no se puede retomar una actividad económica normal, o la gente, que por muy legítimo va a tener susto de ir a un restaurante o retomar algún tipo de actividad económica, y esto se extiende hasta septiembre, octubre,
octubre, nosotros vemos en riesgo casi 1 millón de puestos de trabajo y cerca de 100.000 empresas podrían quebrar, llegando a tasas de desempleo del orden de 17-18%. Piense que en Estados Unidos solamente se está proyectando casi un 20% de desempleo, casi 30 millones de personas sin trabajo, por lo tanto acá hay que tomarse esta crisis como un tema muy profundo y aquí necesitamos de todos para poder salir de esta, a los bancos, al gobierno y principalmente a las personas que cuiden la salud y que podamos parar este virus lo antes posible. Claro, y entendiendo justamente la magnitud, el presidente habló de 6 meses de gracias y el pago en cuotas para quienes accedan a estos créditos. ¿Son facilidades suficientes para una crisis de esta magnitud? No sabemos si son suficientes porque no sabemos si a lo mejor esto va a durar hasta el mes de diciembre o enero, pero sí lo que le puedo decir es que con lo que estamos viendo hoy día que se está poniendo la banca, con estas condiciones donde una persona puede ir a pedir hasta 3 meses de venta, esas ventas no van a ser las después del estallido social o las de marzo, sino que van a ser las de un año normal. Se va a tomar octubre de 2018 hasta septiembre del 2019 como periodo de venta. Le pueden prestar 3 meses de venta a tasa 0%, lo que significa obviamente una tasa que es histórica, que nunca antes una pyme había podido acceder a tasas de interés de este tipo, con 6 meses de gracia, o sea, van a empezar a pagar la primera cuota recién en el mes de octubre y esa cuota a 0% se puede extender por 24 o 48 meses. Por lo tanto, creemos que es un crédito absolutamente blando que obviamente va a ayudar a muchas pymes a poder pasar esta crisis. Le pongo el ejemplo de un restaurante que hoy día está cerrado, que podría acceder a 3 meses de venta, mantener el sueldo, los arriendos de sus trabajadores de aquí hasta el mes de octubre a la espera de abrir y esa cuota la va a poder pagar en 4 años, lo que le haría mucho más fácil obviamente seguir operando y no perder esos puestos de trabajo. Ojalá así sea. Juan Pablo Suet, muchas gracias por estar con Tele 13. Buenas noches.